Buenos días, estudiantes de grado décimo, bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta semana y esta clase de Cátedra de la Paz. Como tema a desarrollar dentro de esta semana, qué pena, Julián, sí, estudiantes de grado 11, es que como se comportan como los de décimo, no mentiras. Para esta semana vamos a trabajar como tema la definición y acercarnos un poco a lo que es la paz entendido desde un aspecto eh, digámoslo, social, pero también de manera individual, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a entender que la paz es todos esos acuerdos que hemos tratado de llegar y todos esos estados donde hay una falta o una ausencia de la incertidumbre social y de la incertidumbre también de manera personal, ¿sí? Una definición cercana a paz la podemos entender eh, en sentido positivo, es un estado de nivel social o personal en el cual se encuentran equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Esas son como las dos definiciones que nosotros podemos entender de paz. Yo no sé si a ustedes les contaba una historia muy, muy, muy bonita o no bonita, pues a mí me gusta mucho, de cuando se fue a desmovilizar la guerrilla del M-19. Cuando el M-19 se fue a desmovilizar, uno de sus ideólogos se llamaba Jaime Bateman Cayón. Entonces al tipo, cuando estaba en pleno proceso de desmovilización, alguna vez le decían, bueno, usted, ¿qué opina de este acuerdo de paz que está llevando con el gobierno para acabar la guerra entre ustedes? Y a lo que el tipo le responde, el periodista le dice, dígame usted, ¿qué es la paz para usted? Defíname qué es la paz primero que todo y yo le digo si es lo que estamos haciendo. Porque la paz es que yo esté aquí en el monte y sí, estemos empuñando un arma, o la paz es que haya más de 2 billones de colombianos viviendo en la pobreza absoluta, que haya pobreza, que haya... Entonces el man dice, no, la paz es la reconciliación entre todos los integrantes de un Estado, ¿sí? Entre esa oligarquía y el pueblo que sufre la pobreza y las inclemencias. Yo creo que es la definición más cercana a paz que se ha podido encontrar durante el conflicto armado colombiano, ¿sí? La paz no es la ausencia del conflicto armado en Colombia, sino la reconciliación entre los diferentes niveles y las vicisitudes que vivimos como nación y como integrantes de la misma, la desigualdad, y que se siga manejando ese término eh, antiguo y oligárquico de la justicia o las leyes son palos de ruana, ¿sí? Yo creo que para que nosotros nos podamos acercar a un prospecto de la paz, necesitamos es que la Constitución sea entendida como el único libro que nos rige como ciudadanos, ¿cierto? Y que ese libro tenga la misma aplicación para la persona que habita en el Chico Norte como la que habita en Ciudad Bolívar o en el Chocó o en La Guajira, ¿cierto? Que entendamos de que las condiciones sociales estén dadas del mismo modo para todos. Entonces, esa es como la cercana definición a la paz, a ese prospecto de paz. Es muy triste ver cuando se hace la comparación y nos dicen que no se ha entendido o que no podemos ver de que en un gobierno pudimos progresar porque se bajaron muchos guerrilleros, ¿sí? Entonces sí, yo sé que nosotros no podemos hablar, muchas personas hablamos desde el rencor, muchas personas hablamos desde la necesidad de reconocernos como triunfantes dentro de un conflicto armado, porque es lo que necesita el conflicto armado, tener un vencedor, ¿cierto? Pero la situación no es cuál se quebró más milicianos, ¿sí? O en qué gobierno se dieron más bajas, sino en qué gobierno se lograron llegar a acuerdos bilaterales de paz entre la subversión y, y, y el Estado como tal. ¿Cuál fue en esos puntos donde logramos un estado de reconciliación? Bueno, vamos a seguir acá, ya acercándonos a esa definición de paz. Características de la paz. Tiene dos macro características. La paz implica un alto al fuego, un cese de hostilidades, un acuerdo que permita a todos realizar sus actividades sin interferencias.
Los grupos de naciones como la ONU briegan por la paz o intervienen en los conflictos armados con intenciones de mediar y conseguir un acuerdo. Ojo con esta definición. Sí hay una característica de paz en la cual interviene la ONU, pero yo sí siempre he refutado un poco el papel de la ONU en cuanto a cuál es la paz que ellos consideran, la reconciliación o en la que nos quieren imponer los estados gringos, ¿cierto? Lo que ha pasado en Medio Oriente. Nos han dicho, bueno, Estados Unidos ha ido a instaurar la paz en Afganistán, en Pakistán, en Irak, en Siria, Bagdad, ¿cierto? Pero ¿a costa de qué? De el atentar contra otra población civil porque es diferente a la paz que ellos comprenden, ¿sí? A eh, a someter durante un tiempo a un fuego cruzado la población civil. Entonces, ojo pues con ese papel que juegan ahí. ¿Cuál es la definición de paz que queremos tener y cómo la entendemos? Los conflictos de intereses pueden resolverse de forma pacífica si ninguna de las partes ha iniciado acciones bélicas. Los conflictos armados entre países son extremadamente nocivos para los ciudadanos. En esos casos, los dirigentes negociarán e intentarán construir tratados. Como lo que pasaba acá. Muchas personas dicen, bueno, vámonos a la guerra con Venezuela. ¿Ustedes creen que va a perder algo las personas de la élite venezolana y van a perder algo las personas de la élite colombiana o los mandatarios de turno? No. Aquí los que van a perder son la gente del pueblo, van a perder las personas que generalmente, mire, ¿qué pasa en Colombia? Ningún soldado, ¿cierto? Que es como primer línea de acción de los ejércitos en Colombia, ningún soldado pertenece a los estratos 5 y 6. Señores, ojo, no, en el chat no. Ningún soldado pertenece a estratos 5 y 6. Todos los soldados son personas de estratos uno y 2, ¿sí? Generalmente los guerrilleros, las personas que llamamos guerrilleros, vienen siendo de tradiciones campesinas. Ha sido muy poca la historia colombiana en la que los guerrilleros son de estratos 5 y 6, como Simón Trinidad, como Carlos Pizarro León Gómez, ¿cierto? Como Alfonso Cano, pues que de pronto sí eran de una élite burgués y se cansaron de esa élite y pues terminaron en conflictos bélicos. Pero en el proceso del conflicto armado, generalmente los pobres somos los que ponemos los muertos y los ricos ponen las ideas, ¿cierto? Entonces es lo que se trata de subsanar con estos acuerdos. Esas son las dos características de paz. Hay una paz que es la que nos va a competir, que la vamos a llamar la paz social. La paz social fue definida por Alphonse Banda como la aspiración humana de vivir la propia vida y de las comunidades que pertenencian en una atmósfera de tranquilidad y bienestar razonables que permitan el libre desarrollo de las capacidades de las personas de toda índole. Esa es la paz social, donde yo respeto el espacio del otro y a mí me respetan mi espacio, si no hay ninguna interferencia en la necesidad, si no hay ninguna interferencia, ¿cierto? Porque simplemente eso es una parte de cómo se debe entender hasta el anarquismo. Generalmente el anarquismo decía eso. Soy capaz de gobernarme, ¿sí? Y sé hasta qué punto me puedo gobernar porque no necesito de unas leyes que me gobiernen. Entonces, digamos que parte de una paz social se entiende como eso. ¿Dónde hago mis cosas? ¿Qué cosas hago sin llegar a perjudicar al otro, ¿no? En esta paz social vamos a encontrar que hay una paz social positiva y una paz social negativa. La paz social positiva es la que implica el respeto por la dignidad humana y el bienestar de la sociedad. Esto fundamenta con el consenso social que establece acuerdos con el Estado en pos del bien común. Generalmente los acuerdos donde se dejan pactados cuando yo instauro una nueva sociedad en una constitución como tal, que es un reglamento por el cual todos nos vamos a regir. Y hay una paz social negativa. Es la ausencia del conflicto armado en lo que no asegura ningún tipo de bienestar, ya que podrían existir otros tipos de conflictos, como por ejemplo políticos o intereses internacionales. Los conflictos de clase podrían terminar en un periodo de paz y de tranquilidad por sus características revolucionarias. Digamos que nosotros dentro del conflicto armado colombiano ahorita solo nos queda una de las grandes guerrillas que sería el ELN, ¿cierto? Pero ese ELN también cuánta historia trae. Ya después de, cuando se acabe el ELN, ¿cuál va a ser la excusa de la guerra? ¿Sí? Disidencias, Bacrin, tenemos es un grupo de vándalos que quieren tomarse
y seguir con el negocio de la droga, que es muy rentable. El narcotráfico aquí en Colombia nunca se ha acabado y nunca se ha disminuido, porque es un negocio de magnitudes. Ustedes se imaginan todas las, si en Colombia se legalizara esa exportación, ¿cuánta plata le entraría al país como Producto Interno Bruto? Porque ¿cuánta plata sacan en la producción de droga? O sea, es que aquí son miles y miles de millones, porque las personas que terminan siendo más ostentosas son las que están involucradas con el proceso del narcotráfico. Vamos a entender que la paz social es la de la tranquilidad entre los conciudadanos. Y la paz negativa la vamos a entender como la ausencia de los conflictos armados. ¿Listo? Hay un reconocimiento a la paz a través en el mundo, ¿no? Que lo vamos a entender como Premio Nobel de Paz. Existe un Premio Nobel de Paz para las personas que hayan puesto sus esfuerzos e intenciones en favor de las buenas relaciones entre las naciones, la reducción de ejércitos o fuerzas armadas paramilitares de cualquier nación y la promoción de la paz. Este premio comenzó a entregarse en el año 1901 a organizaciones y personas. Surgió a partir del contenido del testamento de Alfred Nobel en 1895. Nosotros en Colombia sabemos que tenemos solamente un premio Nobel de Paz, que es ¿quién? Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos ha sido el único colombiano que se ha ganado un Nobel de Paz. ¿Por qué? Por todos los esfuerzos que el tipo no escatimó durante la instauración de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, ¿sí? Con la extinta guerrilla de las FARC. Entonces, eso lo hizo que el tipo se pudiera llegar a ganar este reconocimiento. Mire, este tipo puede tener muchas contradicciones. Este tipo puede tener muchas situaciones que a mí me alejan un poco, pero haciendo un reconocimiento objetivo de las situaciones y el conocimiento de país que podemos manejar en la historia temprana de Colombia, el mejor presidente, y yo creo que casi, para no remitirme al reino de Nueva Granada y demás, el mejor presidente en la historia colombiana ha sido Juan Manuel Santos Calvo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen son las cifras. El tipo le entregan al país con un déficit fiscal, en lo económico, le entregan al país con un déficit fiscal de 21 billones de pesos. Él lo devuelve con un déficit fiscal de 14 billones de pesos. Eso es lo que dijo Iván Duque, ¿cierto? El tipo logra desmovilizar la guerrilla más antigua de de Latinoamérica y someterla a unos acuerdos de paz, ¿sí? Que lo vamos a llamar como el acuerdo con las FARC. Que ahorita los manes de las FARC la están embarrando feísimo con el negar el reclutamiento de niños, es otra condición. ¿Qué le falta a Juan Manuel Santos para ser esa persona que de verdad podamos ovacionar? Que el tipo se someta a la JEP y reconozca qué pasó con los falsos positivos, ¿sí? Y qué pasó con el tiempo que él fue el ministro de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Sí? Esa sería la primera medida para que el tipo pueda lucir con mucha dignidad su premio Nobel de Paz. Pero mire, el tipo desde que se retiró de la política colombiana ha dejado gobernar, ¿sí? Y simplemente ha dado su idea. Por eso él es ganador de este premio, por todos los esfuerzos que ha hecho hacia el conocimiento del premio de la paz y la instauración de esa desmovilización de esas guerrillas que nos tenían tan azotadas. Entonces nos vamos a decir que hemos reducido una paz social negativa, pero no hemos logrado reducir una paz social positiva, porque la violencia interna del país y todas las formas y las dinámicas de la misma nos han reducido a estos términos y nos han llevado a entender y a comprender las dinámicas sociales dentro de un marco de conflicto armado. ¿Listo? Muchachos, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a dejar la grabación hasta acá. Después de un par de minutos voy a dedicarme a responder todas las inquietudes que tengan.